Bienvenidos a todos. Generación de Esther les da un abrazo cordial, les da una bienvenida. Esta casa de oración los recibe con mucho cariño, pues estamos declarando todos los días y todos los meses de este año que estamos en victoria, que tenemos promesas que recibimos por parte de Jesús y las deseamos compartir con cada persona que se acerca en este lugar. Les damos la bienvenida a los que nos están sintonizando en este momento, aquellos que se conectan a cada hora, 2 veces por semana, tratando de encontrar el momento justo para comunicarse con Dios, escuchar las palabras de Dios, y es un honor para nosotros saber que hay muchísimos seguidores, muchísimos usuarios que detrás de redes están al contacto con estos mensajes. Nos sentimos bendecidos que Dios ha ido expandiendo su mensaje en todo lugar. Yo les doy una bienvenida y la indicación primordial para iniciar este mensaje que va con todo mi corazón es que verdaderamente nos introduzcamos al mensaje, que lo vivamos, que lo sintamos, que preparemos la mente y el corazón para dejar que Dios haga en nosotros la revelación que desea darnos en esta noche. Cada mensaje, cada párrafo que está escrito en la Biblia tiene enigmas, tiene tesoros escondidos. Aún sus parábolas fueron dichas de esa manera para que aquel que se interesara en buscar más allá lo que él quería decir, lo investigara y lo escudriñara, porque Dios nos da a todos, pero si nos habla en parábolas es porque quiere decir, ¿quieres entender el crucigrama y tomarlo para ti? Escudriñalo, búscalo, analízalo, y esto es lo que Él quiere decir. Nos da un libro con muchos libros dentro de él, miles de párrafos, miles de versículos, donde si unimos uno a uno y lo entendemos, podremos tener el conocimiento de derechos que hay para utilizarlo. ¿Qué derechos tenemos como hijos de Dios y qué obligaciones como hijos de Dios? El evento de la crucifixión, tema muy destacado en esta semana, pues a nivel mundial se dice y se explica, se publica también que estamos en una semana llamada Santa. Pero ¿a qué se debe que se destaca este nombre? ¿A qué se debe que se dice que estamos en 7 días santos? La Biblia nos describe un acontecimiento histórico, universal, jamás antes visto a favor de la humanidad, y fue la crucifixión de Cristo. Desconocemos el tiempo exacto, las fechas exactas en que ocurrió este suceso, pero los que vivimos por fe tomamos este suceso con el corazón y lo creemos, sin importar ni interesarnos el conocer en fecha exacta cuándo sucedió, pues Jesús se entregó en cuerpo y alma para nosotros, y es por eso que se ha elegido el tema Él nos amó primero, donde vamos a relatar la crucifixión de Jesús. ¿Por qué Jesús llega a la crucifixión? ¿En qué consistía la crucifixión? ¿Y qué nos da hoy en día ese suceso tan torturante físicamente, emocionalmente, pero que fue hecho con amor? ¿En qué nos estamos beneficiando? Primeramente vamos a entender y comprender el concepto de la crucifixión. ¿Qué es la crucifixión? La crucifixión es un método antiguo, es tan antiguo que se practicaba en el año 333. Desde esos tiempos se practicó la crucifixión. Esto era para ejecutar, para matar. Era un medio para destruir vidas, pero vidas que estaban dedicadas a la delincuencia, a practicar inmoralidades, a realizar eran malvados en la sociedad y se dedicaban a eso. Las personas que eran encontradas haciendo delitos
sociales, legales, eran inducidos a este tipo de muerte, a esta ejecución que era la crucifixión. Se dice que en la crucifixión el condenado es atado o es clavado en una cruz de madera o entre árboles o en una pared, normalmente desnudo y dejado ahí hasta su muerte. En esto consistía una crucifixión. El condenado era torturado desde que caminaba con una cruz hasta que estaba subido en esa cruz colgando, y luego moría al dejarlo expuesto al sol, lluvia, hasta que muriera. Era una tortura de prácticamente días, dependiendo el organismo cuánto tiempo podía vivir, pero era nada más para aquellos que cometían errores, que cometían desastres, que podían llegar a matar, a robar, a destruir, violar leyes. Sin embargo, sabiendo que esto era para ese tipo de personas, Jesús fue sometido a este medio de ejecución, y es donde valoramos en gran manera cómo Él acepta ese recorrido de muerte para darnos el favor completo a nosotros y decir: tú no vas a ir, humana, no vas a ir a esa cruz a padecer todo eso, aunque tú sí eres un delincuente social, una persona ilegal, que no tiene moral, practica muchas cosas que no son honrosas. Cuando nuestro lugar era esa cruz, Él toma la posición de nosotros para pasar ese proceso. Vemos que la crucifixión se basa en que Jesús nos amó primero. No es que yo estoy sana y salva, estoy sano y salvo porque yo elegí a Dios. Es porque Él me amó primero. Antes de que nosotros que estamos aquí naciéramos, esto ya había acontecido. Y antes de que la crucifixión fuese, ya había nacido en el corazón de Dios que su Hijo padeciera esto. En Lucas capítulo 23 del versículo 26 al 56 se va a relatar toda la historia de la crucifixión. Además, tenemos el apoyo de otros libros en la Biblia que nos respaldan la misma historia y también muestran otros detalles, como Mateo, San Juan, que muestra también cómo fue la crucifixión de Jesús, destacando lo más importante. Quiero mencionar datos curiosos y significativos que se encuentran documentados por personas que se dedican a la investigación de la crucifixión, de este tipo de torturas, y eso nos va a dar significancia a lo que estamos hablando. La primera es que la crucifixión era una forma de morir, pero que era ampliamente utilizada en Roma antigua, y sabemos que quienes estuvieron en el medio para que Jesús llegara a esa cruz, estaba la época romana. Romanos estaban en el medio cuando esto aconteció. Ubicamos la época. Lo segundo es que la crucifixión era usualmente utilizada para exponer a la víctima a una muerte particularmente lenta. No era una muerte inmediata. Por eso era llamada tortura. Por eso la crucifixión es una tortura, porque se trataba de hacer sufrir al condenado, hacer sufrir al reo que habían atrapado, hasta que él emocionalmente, psicológicamente y físicamente quedara violentado su ser hasta morir. Eso se pretendía en una ejecución como la crucifixión. El tercer dato curioso es que en algunos casos, antes de la crucifixión, los romanos acostumbraban a dar latigazos, que es flagelar. Ellos latigaban al condenado que ellos deseaban destruir, y lo latigaban antes de que llegara el proceso de la crucifixión. Es decir, esta tortura comenzaba desde el inicio, desde que esa persona ya era llamada víctima de la crucifixión.
Lo ataban a postes, a paredes, a árboles, hasta que los latigaban muchísimas veces y lo desgastaban. No quedaban con energías, quedaban deshidratados y les exigían que aún cargaran los postes que serían utilizados para que ellos mismos pusieran la cruz. Todo era un proceso de tortura y nuestro Jesús lo padeció. Es importante conocer estos datos. Se dice que el condenado era obligado a cargar un yugo de madera llamado patibulum. Vemos en el poste vertical estipes, el poste vertical, patibulum, el poste que se coloca de forma transversal para que la unión de estos dos formara una cruz completa. Entonces se le exigía al condenado, a la víctima, se le exigía que lo cargara hasta el lugar donde iba a ser la zona de muerte, y la víctima era obligada a no tener ayuda, y trataban de que no tuviera ayuda para que no tuviera que subsistir y vivir muchos más días. Pero aquí pasa algo, hay algo muy particular que sucede con Jesús. Todos conocemos que hubo un personaje que mientras Jesús cargaba esta cruz pesada de 40 kilogramos, porque lo menciona así, los expertos investigadores del peso de este tipo de armas mortales pesaban 40 kilogramos, multiplicado para hacer la conversión en libras. Calculemos esto, que era sobre los hombros de Jesús, y sabemos que cuando él llevaba esta carga aparece un personaje a ayudarlo. ¿Y por qué sucede esto? Deseaban que Jesús en particular no muriera en ese camino, sino que él debía morir en la cruz. Entonces aquí se dan datos curiosos que nos van haciendo entender que habían profecías dichas anteriormente que debían de ser cumplidas, y la tortura de él era absoluta. Vemos que era absoluta. Deseaban que él muriera en la cruz en forma de burla públicamente y no desgastado en un camino. Todo era, y Jesús aceptó, por supuesto, este padecimiento, porque la burla pública para él iba a ser la honra pública para nosotros. Él miraba con su corazón de amor lo que estaba tratando de pactar con el pueblo de Dios. Vemos cómo lo están latigando. En la época de la Inquisición se muestran un sinfín de torturas, muchísimas formas de crucificar, por ejemplo, en forma de Y, en forma de X, o también de cabeza, que muchos murieron de esta manera, pero Jesús muere con una cruz donde los brazos están extendidos y su cuerpo en forma vertical. Habían muchas maneras, pero estos datos nos hacen entender todo el panorama. Se dice que los látigos en ese tiempo eran 39 látigos sobre su cuerpo, hasta desgastar su piel y reventar todas las fibras musculares. Pero Jesús se muestra que en algunos casos se daban más de 39 látigos y llegaban hasta 60. Entonces, esto fue lo que padeció nuestro Jesús, en quien creemos. Pero esa sangre derramada y esa carne molida fue para sanarnos. Miramos este tipo de imágenes que nos hacen ver algunos síntomas vividos. Les decía que antes de que fuese llevado a la cruz y esté colgado, pasaba un sinfín de látigos. Y estos látigos lo que pretendían era desgarrar la piel. Él podía estar expuesto al sol y a la deshidratación y todo se iba desgastando más rápidamente. Se sabía que no era un poste lijado y decorado, liso, sino que áspero, donde podía lastimar mucho más al que estaba tratando de desprenderse mientras estaba atado y mientras lo latigaban.
Todo era un proceso de tortura. Vemos cuando Jesús continúa el proceso y su único aliento y suficiente era que el día en que Él expirara, Él resucitaría al tercer día y se diría que Él se sentaba a la diestra del Padre a reinar porque había salvado al mundo. Él deseaba esto y lo mantuvo todos los años de su vida para poder darlo. ¿Saben a qué edad pasó el proceso de crucifixión? 33 años tenía Jesús cuando Él estuvo colgado y expiró. Pero esos 33 años fueron cimentados en fe, esperando el día en que esto iba a acontecer, y estaba preparado. Él estaba preparado en fe, en espíritu, para llegar y no retroceder. Solo quiero que pensemos en el aspecto psicológico y emocional de Jesús. Antes de que Él estuviese sufriendo este procedimiento, acababa de tener una cena una noche antes, pocas horas antes, y uno de sus 12 discípulos lo traiciona y lo vende. Esto llevaba en el corazón Jesús, en su mente ya estaba la traición de alguien. Eso mismo, horas después, Pedro lo niega 3 veces. Otro de sus discípulos, otro de ellos muy cercano, que le dijo: yo iré contigo hasta la muerte, y si es posible, no importa, yo padezco muerte por ti. Y lo negó 3 veces, ¿no? Esto era el apoyo psicológico que Jesús tuvo en todo ese proceso, pero no dejó de creer en su Padre, que le había dicho: yo te levantaré, yo seré contigo y tú eres el Hijo en quien yo tengo complacencia. Pero Él padecía sufrimiento, sabía que lo habían elegido en vez de haber elegido a un Barrabás, que era un delincuente, un hombre que construyó maldad tanto en su corazón, y dijeron al pueblo: elige entre Barrabás o elige entre Jesús. ¿Quién es? Uno dijo la verdad y otro mentía. Entonces destruyeron al que hablaba la verdad, y de esta manera ofendían la dignidad de Dios. Dijeron en algunos casos: demonio tiene. Imagínense que el Hijo de Dios, pasando ese gran proceso, cuando Él podía tirar la cruz y decir: ¿qué hago con esta gente? Si me está viendo morir, estoy dando todo y todavía me dicen eso. Muchos se atrevieron a blasfemar en contra de Él. Las tinieblas trataban de reírse y utilizar bocas de personas para destruir ese camino, y Él solo dijo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Este es el corazón de Jesús, que hoy en día nos sigue amando y defendiendo. Vemos cuán difícil fue cuando ya tuvo que subir a esa cruz, y los clavos midiendo 18 centímetros de largo, de profundidad sobre la piel, con grosor de 1.5 centímetros, como se dice en estas investigaciones que utilizaban esos clavos, fueron introducidos en la palma de una manera en que no hubiera forma que se rasgara cuando Él estuviera colgado. Entonces fue en la mano izquierda y en la mano derecha de Jesús, y Él no soltó esas manos. Por esas manos estamos hoy vivos, por esas manos todavía respiramos. Miramos que el desgarre viene grande. También se puede mencionar que fue clavado en los pies para que la movilidad no tuviera movilidad, estuviera fijo y no le fuera fácil respirar, porque cuando estaban los brazos extendidos, lo que puede realizar naturalmente el cuerpo es buscar respiración, pero si se sostenía los pies y se fijaban a un lugar, le iba a dificultar hasta causarle una asfixia, y esta era la tortura que seguía y seguía. Miramos aquí que el esternón no tenía la posición perfecta para respirar, estaba en una forma tan difícil que estaba bajo sol, bajo rayos que penetraban su piel, aún coronas sobre su frente, lastimando, y
él de esta manera sin poder tener un bienestar ni en los últimos segundos de su vida, ni en esos segundos. Creando inhalación y exhalación, lo muestra aquí. Vemos la imagen derecha, las víctimas crucificadas, la respiración y la exhalación es pasiva. Miramos más imágenes. Vemos la presión y la aceleración cardíaca que tuvo nuestro Jesús mientras estaba soportando el dolor. Su sangre estaba siendo vaciada también, su sangre, perdiendo agua también en su cuerpo. Todo estaba siendo una tortura completa. Dice la Biblia que Jesús sudó sangre, y esto significa, de acuerdo a los médicos expertos, que el proceso de sudor de sangre en la frente de un humano es los niveles extremos de tensión y de presión arterial o de infartos cerebrales. Cuando leo estas cosas me han afectado en una manera, en gran manera. Les puedo decir, me afecta el decir cómo esto pudo estar pasando, ¿no? Y el poder ser a veces tan malagradecido, porque no cabemos en nada de lo que hacemos en agradecer a Él y poder pagar con agradecimiento todo el proceso de crucifixión, solo para que nos diga Él: yo lo paso por ti, yo voy a pasar el proceso de mi sistema circulatorio para que tu sistema circulatorio sane, para que tú seas sanado. No soportemos en nuestro cuerpo enfermedades que no son nuestras. Aún Él pasó todo esto para que nosotros no lo padeciéramos. Esto solo es un ejemplo de una enfermedad, hay miles. La Biblia menciona también, y es dato importante, que a Jesús no se le serían lastimadas las piernas cuando Él estuviera colgando en la cruz, porque el templo era Él, su cuerpo era Él es el templo, y jamás a un hijo justo de Dios se le sería lastimadas las estructuras donde Él se sostiene, que son sus piernas, sus huesos. Entonces ahí muestra que a todos los que se crucificaban les quebraban las piernas para que ellos no pudieran subir a exhalar, inhalar, exhalar. Entonces no sucede con Jesús. A Él no se le toca. A Él no se le tocó por una razón bíblica y una profecía previa. También se le pone humillantemente en ese tiempo, con un corazón ingrato. Colocan sobre su cabeza una corona de espinas en forma de burla, diciendo: el rey de los judíos, que sostenía un rótulo en esa cruz también. Y esto era en forma de humillar la verdad de muchos creyentes que estaban siendo espectadores de ese evento bajo luz del sol, a la intemperie. Estábamos viendo la humillación que también lastimó a Jesús en gran manera. Mientras estaba Jesús en esa cruz, de compañía tuvo a dos delincuentes, a dos personajes que inmoralmente vivieron su vida. Los últimos segundos de vida de Jesús estuvo uno a la izquierda y otro a la derecha, tres cruces que estaban pagando. Dos pagaban justamente en la tierra lo malo que estaban cometiendo, pero Jesús sabía que Él estaba pagando por todos nosotros y por ellos dos. Entonces uno de ellos le dice a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te levantas y sales de esta cruz? ¿Por qué no te levantas y ya te salvas a ti mismo? Y lo dijo con tanto enojo, ira, un poco de confusión este personaje, un poco de desafiar
a Jesús, mientras el otro personaje que también estaba siendo crucificado por razones de inmoralidad, le decía: ¿te atreves a hablarle al Dios vivo de esa forma? Recuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos, le decía a Jesús. Y Jesús contesta a este hombre: hoy estarás conmigo en el reino de los cielos, porque a él le bastó saber que en medio del cansancio, desgaste que podía tener, pudo ver la realidad del Hijo de Dios. Y esa noche ellos dos estuvieron físicamente muertos, pero espiritualmente vivos, y se unieron dos almas, porque una encontró a su Señor y el Señor encontró a su Hijo, en alguien en que creyera en Él. Entonces vemos muchas lecciones que aún Jesús dio en los últimos momentos de su vida en la tierra. Lecciones que marcaron, porque Él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, le ensartaban la lanza en su costado, como lo dice la Biblia, todavía para decir un remate a esa muerte que estaba segura por toda la tortura. Pretendieron y lo hicieron. Pusieron una lanza en su costado, y eso mismo brota agua y sana los ojos de un soldado romano. Entonces devuelve la vista. Jesús haciendo milagros en un momento de humillación pública, trataban de indignarlo, de acusarlo, de destruirlo, y él, su amor estaba entre la sangre, su amor estaba en su esencia, y él nunca dejó de ser. Este es el Jesús que hoy conmemoramos, y lo conmemoramos todos los días. No debe de ser este tiempo el único día de recordarlo, ¿no? Es para siempre saber lo que Él hizo. Dice la Biblia en Isaías 53:5: y por su llaga fuimos nosotros curados. Por esas llagas que pasó, somos curados. Entonces es justo que tú continúes padeciendo dolores, padeciendo secuelas de enfermedad. Es justo que hoy tengas 5 años, 10 años o meses lidiando con algo que afecta a tu cuerpo. Si Él dice que padeció todo, porque por sus llagas somos sanados, primeramente lo padece para que seamos salvados, y luego para recibir por añadidura todos los beneficios de un hijo de Dios. Él solo quiere defendernos de esto. No podemos ser injustos con lo que Él ha hecho por nosotros. Él solo dice, Dios dice, y quiero que lo sepan: si no escatimó a su Hijo único, con todo te dará todas las cosas, dice el Padre. Eso lo dice la Biblia. Si no escatimó de dar al único Hijo que tenía y que viva esto, ¿cómo no te va a decir: Señor, ¿será que me ayudas en esto? Eso no es nada, ya te di a mi hijo y pasó una tortura. Señor, ¿será que me podrías escuchar esta petición? ¿Cómo que podría si, aunque no me la hubieras pedido, pasó mi hijo todo esto? Siempre nos va a recordar a su Hijo, porque estamos pidiendo poco para lo mucho que se nos está dando. Miramos que la hora en que Jesús expira en la cruz, sucede algo impresionante. Espiritualmente sucede que tenemos entrada la tierra con Dios, y literalmente, así sensiblemente, físicamente, sucede algo en el templo de los judíos. Mientras Jesús está en la zona de muerte y expira, se muestra que en el templo judío, que era de gran respeto para Israel, donde ahí ellos llegaban, hacían sus sacrificios y se comunicaban con Dios, había una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santo era donde todos estaban en el templo y participaban. El lugar santísimo estaba separado por una cortina gruesa, y una cortina que medía 18 metros de altura.
lo dice también. Y aquí había una situación. Atrás, ahí al lugar santísimo no podía entrar nadie, solamente un sumo sacerdote, una vez al año, a decir: llevo una ovejita, la voy a sacrificar, perdónanos, Señor. Y él salía. Si ese sacerdote no estaba en santidad, moría, y le era amarrado en su tobillo un lazo, por si no aparecía un día, 2, 3 después, es que era jalado. Nadie podía ir tampoco a sacar un cuerpo, porque ese lugar era santísimo. Y esa separación de la cortina estuvo siempre hasta que Jesús cumplió 33 años y expiró en la cruz. Expira Jesús y ese día en el templo se rasga la cortina. Nadie humanamente podía rasgar la cortina. Eso fue literal, está escrito. Y se dice que la cortina se rasgó desde arriba hacia abajo. Esto fue para decir: ahora tienen entrada todos. Se quedaban en el lugar santo, pero ahora pueden entrar al lugar santísimo porque yo morí por ustedes. Eso decía su palabra. Estamos en un nuevo pacto. Eso les quiero decir. Tenemos ahora entrada que antes no hubiéramos tenido. Antes de Jesús no teníamos entrada al lugar santísimo. Teníamos límites con Dios y aún así Él era bueno. En el Antiguo Testamento fue muy bueno, miles de milagros, pero ahora con Jesús tenemos más entrada que no hemos aprovechado. Así que necesito que hoy verdaderamente guarden esta parte del pacto. Hay un nuevo pacto, se rasgó el velo, es decir, entra a lo más íntimo de mí, aprovéchame, dice Dios, ¿no? Es el lugar santo que tenemos con Él. Aquí se admiran muchos viendo cómo se rasga ese velo, cómo es posible. Ahorita acaba de expirar Jesús y ahorita se rasga ese velo. Es impactante, ¿no? Nunca más fue necesario que entrara un sumo sacerdote a hacer mediación por los pecados del pueblo. Nunca más fue necesario que un Moisés entrara a decir: perdónanos a todo Israel. Porque ahora el Hijo de Dios era la oveja que llegó y fue sacrificada. Ya no era una oveja física, era Él físicamente, Él era en presencia. Esta es una revelación que debemos entender en su palabra. Tenemos tremendos derechos por recibir en esto. Dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él, por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Dice claramente a favor de quienes fue: por nuestras rebeliones de nosotros, fue por el castigo de nuestra paz. ¿Cuántos no hemos tenido falta de paz en este año y entramos en inquietud? ¿Cuándo salgo de esto? ¿Qué inquietud? ¿Qué falta de paz? Pero dice que Él, su castigo fue para que tú tuvieras paz, para que estés en tranquilidad, porque Él ya pagó lo que nadie en el mundo pudo haber pagado: tu salvación, tu milagro, tu sanidad, tu favor. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué hoy en día hacemos Santa Cena? ¿Por qué hoy en día comemos el pan? ¿Por qué tomamos el vino diciendo: es su sangre? Este pan es el cuerpo de Cristo. Estamos simbolizando esa carne molida que dice ahí, por nuestros pecados, esa sangre derramada por nuestros pecados. Y Él pidió a sus discípulos: el día en que yo no esté con ustedes, ustedes van a tomar el pan y el vino y van a recordar lo que hice por ustedes. Así que cada práctica que hacemos, lo hacemos en memoria de Él, que eso es lo que Él hizo, es esto. Y cuando se habla de este tema, grandes milagros ocurren. Y sé que esta noche es noche de milagros, noche de favores para nosotros, porque estamos creyendo en algo más allá, un tema profundo. Si no logran observar, se los leo. En Mateo dice,
en aquel momento la cortina del templo se partió en dos. De arriba a abajo la tierra tembló y las rocas se partieron. Y yo quiero que nos detengamos ahí. Entendimos ya lo de la cortina, por qué se partió en dos. Ahora, ¿por qué fue de arriba hacia abajo? ¿Por qué no se partió la cortina de abajo hacia arriba, si había una forma también de hacerlo? Vemos que la voluntad venía definitivamente porque Él nos amó primero, Él nos buscó primero. No era posible que la cortina venga de la tierra hacia el cielo, era del cielo a la tierra. Y ahí se cumple, yo los amé primero. No son por sus obras, es por mi gracia. Lo segundo que vemos, la tierra tembló. La tierra tembló. Su cuerpo, que estaba polvo, volvió al polvo, tembló y se estremeció, porque el polvo que había quedado en tierra era polvo santo del Hijo de Dios, que aún físicamente estaba funcionando. Sabemos que su espíritu es sobre todo nombre. Y también lo otro dice que las rocas se partieron. ¿Por qué se partieron las rocas? Para demostrar y que la naturaleza y el mundo sepa que solo Él es la roca. Él es la roca inmovible. Lo demás que sea quebrado ante su presencia. Él es. Ahí nace un nuevo pacto. No hay nada por sobre este pacto. Tenemos hoy el nuevo pacto. La pregunta para ustedes es, cuando han leído el Antiguo Testamento y miran, ¿cómo es posible? Se abrió el mar en dos. Ay, hubiera deseado vivir en esa época. O miramos, ¿cómo es posible que el ángel bajó y Jacob peleó con él y lo detuvo? Hubiera deseado estar en esa época. ¿Por qué tantas bendiciones se dan ahí? ¿Cómo es posible que Noé no llovía y se metió al arca y ahora todos en el barco sobrevivieron? Hubiera querido ser de ellos. ¿Por qué tanto milagro antes y ahora nada? Pues aquí miramos un gran tesoro en esta palabra. Antes era un antiguo pacto, antes estaba sobre un pacto terrenal. Las cosas estaban escritas en piedra destructible, piedra, tablas de ley, y aún así el favor de Dios era tan grande que miramos miles de beneficios y milagros, ¿no? Muchos milagros, sanidades. Ahora por Jesús estamos en un nuevo pacto, donde tenemos más derecho todavía que lo que tuvo Moisés, Abraham, que fueron tan entregados, hombres de fe, amigos de Dios, obedientes de Dios, y decimos un Samuel, un Noé, pero ellos no tenían a Jesús, no había pasado Jesús en este proceso, y a ellos le bastó creer que iba a pasar ese proceso y creían. No ha pasado, pero creo y te obedezco y recibo mis bendiciones, y las recibían. Y ahora resulta que en el año 2017 habemos muchas María, Samuel, Magdalena, Juanito, Juanita, de todos con que Jesús ya dio su vida, pero tenemos osteoporosis, cáncer, matrimonios disfuncionales, no hay milagros. ¿Qué será lo que está pasando si estamos en un nuevo pacto? No hemos creído, y la Biblia dice, ¿acaso no será mayor el nuevo pacto que el que Moisés dijo? Si antes era Moisés un hombre, ahora es Jesús el mediador para el Padre. Entonces deberíamos de tenerlo todo, ya no vivir bajo un pacto antiguo, que nada se nos permite, nada podemos creer, nada, porque se nos quedó el chip antiguo. Es necesario entrar al nuevo pacto de la gracia. Las leyes ya no están sobre nosotros, sino los 10 mandamientos. Amarás a tu Señor Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso Dios nos lo demanda. El nuevo pacto trae estas grandezas. Y este será mi pacto con ellos, dice. Cuando yo quite sus pecados, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Así que les contaba en alguna ocasión que la sangre simboliza pacto, y esa sangre de Jesús es la que Él pactó con nosotros. Aquí sello que ahora todas las cosas son nuevas. Pondré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo, y ninguno, oigan esto, ninguno enseñará más a su prójimo ni a su hermano diciendo: ven, conoce al Señor, te lo voy a enseñar yo quién es Él, sino que tú mismo lo vas a conocer, porque ya se rasgó el velo. Ya no va a haber quien te diga: vení, te lo voy a enseñar, yo te voy a explicar todito cómo es Él, dímelo tú y yo se lo digo a Él. No va a ser necesario, porque el velo se rasgó, y dice que su ley será puesta en nuestros corazones. Esto es impactante. Profundicemos estos mensajes y tendremos más fuerza para no dejarnos caer en burla de vida. Porque todos me conocerán desde el menos hasta el mayor, dice el Señor, y perdonaré sus pecados y no me acordaré más de su maldad. Ese es el pacto, que ya no tendríamos que vivir culpándonos. Hoy tenemos la palabra del Señor, y quiero invitar a las personas que desean tomar el nuevo pacto de Cristo, el nuevo pacto, y decir: Señor, estaba en el Antiguo Testamento y aún ellos vivían bien. Yo no sé ni en qué testamento estaba, porque vivían bien sin que Jesús haya venido. ¿Y en qué libro estoy yo? En uno atrás todavía. No podemos estar así. El antiguo pacto Dios lo hizo, el nuevo pacto Dios lo hizo también. Es una comparación. El antiguo pacto, Moisés era el mediador, es decir, Moisés decía: pecaron este año, llevaré yo el corderito, sacrificio. Señor, perdona a todo Israel. Te habla Moisés, que me escuchas, amén. Ahora el nuevo pacto, Jesús: Señor, yo no solo llevé un corderito, yo mismo di mi carne y mi sangre. Por favor, favorece a tus hijos en la tierra, Señor. Yo ya padecí todo. Ese es el nuevo pacto. El antiguo pacto hecho con Israel, el nuevo pacto hecho para todo el mundo, no solo Israel, Guatemala, México, Latinoamérica, Norteamérica, Europa, Asia, todos. El antiguo pacto, su requisito era: guarda la ley si no mueres, guárdala, si no, ni salvo ni vivo. Ahora el nuevo pacto guarda el mandamiento de Jesús y estamos bajo su gracia. Todos los días estamos siendo moldeados por el alfarero. Entonces yo con este mensaje me quiero proyectar de la siguiente manera: invitar a las personas que deseen tomar el nuevo pacto y decir: Señor, yo tomo lo que tú hiciste, hoy bebo tu sangre y como tu cuerpo, y poner el corazón delante de ti. Así que antes voy a compartir un video que va a terminar de convencer el corazón que hoy traen, y es un video en el cual las palabras de un soldado romano viendo la crucifixión de Jesús es ilustrativo lo que esto estaba pasando. Vamos a observarlo y a disfrutar este mensaje. En tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente fue impresionante ver sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas. Pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar.
Él no me veía con odio, sino que, a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto, Cristo Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre por amor a mí. Te adoro, Cordero de Dios, me rindo a ti y hoy crucifico mi ser. Sé tú hoy en mí, en obediencia al Padre yo te serviré, por amor a ti. Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de Él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado, y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas... Jesús, Hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto,